sabe que Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Así es. Porque a pesar de que el hombre es infiel, Él siempre permanece fiel. Gloria a Dios. Él no se deja corromper, Él no cambia, Él siempre es Dios. Estaré hablando sobre un tema en el libro de los Hebreos, capítulo 11, que es la fe. Y voy a leer la palabra para la cobertura del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelencia, sacrificio que Caín, por lo que igual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablando por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, por lo que traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonado de lo que le buscan. Amén. Gracias, Padre. Pueden tomar asiento. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Ahora dame el discernimiento, Señor, desenvolvimiento para poder hablar. Que sea tu santa palabra, Señor, la que nos edifique, la que nos cambie, la que nos transforme. Que sea tú tocando nuestro corazón, renovando nuestra mente. Que sea tú, Señor, marcando un antes y un después, Señor, para nuestra vida. Estamos aquí, Señor, para honrarte y glorificarte. Estamos aquí porque tú nos has traído, Señor. Porque ha sido con tu fuerza y no con nuestra fuerza. Porque ha sido tu voluntad que estemos aquí glorificando tu nombre y exaltando. Porque ¿quién somos nosotros, Señor? No somos dignos, Señor. Pero aún así la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos renueva cada día. Ahora te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que el que vino a buscar más de ti, que se lleve más, Señor. Danos más de ti, Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. En la Biblia habla sobre un centurión que se acercó a Jesús porque su siervo estaba enfermo y estaba muriendo. Y él fue donde Jesús y le dijo: Señor, mi siervo está enfermo de muerte, sánalo. Y Jesús dijo: voy a ir para sanarlo. Y él dijo: Señor, no vaya, no soy digno de que entres a mi casa. Con tu palabra basta para que quedes sano. Y Jesús lo miró y se impresionó. El mismo Dios se impresionó de que este hombre tuviera tanta fe, de creer que solamente la palabra de Dios podía hacer el milagro. Hay muchos que no creen en la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Amén. Y el que cree en esta palabra ya tiene su milagro. Gloria Porque a la Dios. palabra de Dios es la que produce vida en nosotros. Gracias, Pero Señor. para tú poder entender la palabra de Dios, tienes que acercarte a Dios. Para que el Amén. Espíritu te revele la palabra de Él. Así es, gloria a Aquí Dios. está toda la enseñanza, aquí está el testimonio de Dios y de muchos hombres de Dios. Aquí está el comportamiento, la conducta de cómo debemos manejarnos para agradar a Dios. Aquí está lo que le desagrada a Dios. Aquí habla de todo lo que nosotros debemos de saber para alcanzar la salvación. Gloria a Dios. Este hombre, solamente con la palabra, creyó en su corazón que Jesús podía hacer el milagro. Pero me imagino que antes de ir a Jesús, él ya había escuchado de Jesús, que había alguien que tenía autoridad de levantar a los muertos, de dar la pista, de que los cojos caminaran. El rumor de Jesús se extendió. Y cuando él vio a su siervo, no un hijo, un siervo,
Él fue donde Jesús para rogarle que hiciera el milagro. ¿Cuánto hay que han escuchado las maravillas que Dios ha hecho y milagros que Dios ha hecho a ellos mismos y a familiares y amigos, y aún así no doblan su corazón, aún así no se acercan a Dios? Este centurión, cuando se acercó a Jesús, ya tenía la fe de Dios en su corazón. Gloria a Dios. Porque para él poderse acercar a Jesús tenía que tener la fe de Dios. Hay una diferencia en nuestras emociones y la fe de Dios. Son dos cosas diferentes. Nuestras emociones y la fe de Dios. Bajo nuestras emociones nosotros cometemos muchos errores porque somos direccionados por nuestra propia concupiscencia, nuestras propias emociones. Pero cuando nosotros tenemos la fe de Dios, la voluntad de Dios viene a nuestro corazón y lo llena todo. Y nosotros tenemos la convicción de lo que quiere Dios. Aleluya. Cuando yo no conocía a Dios, yo cometí muchos errores bajo mis emociones. Yo hice cosas que no debía hacer pensando que era la voluntad de Dios y yo no sabía que eran mis emociones. Hasta tal extremo que llegué a perder muchos bienes materiales. Porque que agradar a Dios hacía cosas y me dejaba usar de personas que no eran de Dios. Y todo aquel que venía hablándome bonito de parte de Dios, yo me dejaba usar. Porque yo pensaba que era la manera de agradar a Dios. Porque yo no conocía la voz de Dios. Y en mi proceso, que es necesario, porque ahí es donde tú conoces a Dios, conocí a Dios, conocí al Espíritu Santo que no lo conocía. Hablaba de Él, pero no lo conocía. Hablaba de Dios, pero no lo conocía. Hablaba de Jesús, pero no lo conocía. Hasta que llegó el fondo y me vi sin nada en cuanto a lo que se refiere a amigo y las cosas materiales. Ya no tenía para dónde coger, ya no tenía para dónde ir. Ya no tenía quien tocar la puerta para que me ayudara. Solamente me quedaba Jesús. Solamente me quedaba Él. Qué pena por mí que solamente lo busqué cuando lo necesité, cuando no tenía nada. Me hubiese gustado buscarlo a Él con mi abundancia, porque tenía abundancia. Pero no lo busqué. No lo necesitaba, pensé yo. Hasta que me di cuenta que en el proceso fue lo mejor que me pasó. Porque ahí fue quitada la cizaña y solamente quedó el trigo, solamente quedaron las personas que me amaban. Y ahí Dios empezó a limpiarme, a depurarme, a afinar mis oídos espirituales, a agudizarlo para escuchar la voz de Él. Empecé a tener sueños, empecé a tener visiones, empezó Dios a hablarme. Porque ya no tenía estorbo de contaminación, estaba solo. Ya no había nadie ahí. Porque los que estaban conmigo solamente querían un beneficio de mí. Pero Él no esperaba un beneficio de mí, Él quería darme de lo de Él. Gloria a Dios. Y cuando me acerqué, empecé a enamorarme del Espíritu Santo de Dios. Pero antes de enamorarme, descubrí que mi corazón estaba vacío. Aún siendo cristiano, comenzando, no lo conocía. Me faltaba amor. Me faltaba más conocerlo a Él. Hasta que ese día Jesús llenó todo y me dio el entendimiento y renovó mi mente. Perdonó todo mi pecado y me dijo, sigue avanzando. Gloria a Dios. Yo te voy a instruir, te voy a preparar. Yo te voy a enseñar. Búscame y verás mi gloria. Y empecé a buscarlo. Hasta que un día me dijo a mí, aguántate, que estás confundiendo la fe con tus emociones. Esto no se trata de hacer las cosas por impulso. Esto se trata de hacer las cosas bajo la voluntad de Dios y la dirección de Dios. No se trata de que tú quieras hacer las cosas para agradar a Dios. Tiene que ser en el momento que Dios diga que lo haga. Y empecé a diferenciar mis emociones con la llenura de cuando Dios te dice que lo haga. Mis emociones me llevaban a mí a hacer las cosas desesperadamente y cometía errores. Y después decía, no, pero yo hice esto por ti. ¿Por qué me está pasando esto? Porque lo hice bajo mis emociones. Pero cuando vine a entender que la llenura de Dios, la fe de Dios, la convicción de Dios me llenaba todo y me daba paz, me daba dominio propio, me daba seguridad.
y no había ningún tipo de emoción y hacía la voluntad de Dios, todo salía bien, Gloria. sin emociones. Aún Dios dándome una bendición, la esperaba sin emociones. Porque cuando sentía que me estaba desesperando, hacía así, me detenía. Y yo, aguántate, me estoy desesperando, me estoy emocionando, como que lo quiero conseguir y como que quiero ir rápido. Aguántate, porque si lo cojo antes de tiempo, voy a tener problemas con él. Déjame esperar el tiempo. No significa que no esté para mí, es que tengo que esperar que venga y cógelo. Porque si lo cojo sin autorización de él, aún siendo mío, voy a tener problemas con él. Porque no estoy haciendo obediente, tengo que esperarlo a él. Porque las bendiciones están para mí. Pero si quiero alcanzarlas con mi propia fuerza, voy a tener problemas con él, porque es con la fuerza de él que yo lo voy a tener. Gloria. ¿Para qué? Para darle la gloria a él. Sí es, gloria. Para cuando reciba la bendición, decir gracias Señor, porque tú eres bueno, Señor, aquí. Entonces todo eso lo fui aprendiendo ¿en qué? En el proceso. Cuando yo no tenía el proceso, yo vivía una vida desenfrenada bajo mis emociones y bajo mi propia concupiscencia. Pero cuando vino Cristo a mi vida, Él empezó a organizar mi vida, empezó a organizar mi paso. Me dijo, camina fino, camina por aquí, no te desvíes. Y empezó Dios a hacerse real para mi vida. Dios se me hizo real. Que cuando le hablaba en oraciones, me lo mostraba en sueño, lo que iba a acontecer el otro día, y yo me despertaba. Yo dije, ven acá, esto está fuerte. Dios me estaba revelando lo que iba a acontecer el día de mañana. Porque una noche yo le decía a Dios, Señor, ¿cuándo tú me vas a usar como tú usas a tus profetas? Y Él me decía a mí, todavía no es tu tiempo. Y yo le decía, Señor, ¿cómo que no es mi tiempo? Hay que predicar la palabra de Dios, hay que llevar la palabra de Dios. Pero yo otra vez confundí el evangelio, el predicar la palabra de Dios, con el tiempo de que Dios me iba a usar como un instrumento para la sanidad, para llevar una palabra de Dios. Ya quería que Dios me usara como yo usaba a los grandes hombres de Dios. Olvidé que esos hombres de Dios ya me han pasado un desierto, ya me han pasado un proceso. Ya yo quería ser como uno de ellos de golpe, porque yo estoy buscando a Dios, Dios tiene que usarme. Cuánta rebeldía de parte mía, cuánta inmadurez de parte mía. Y un día mi esposa me dio mi pregunta al Señor, para que te quite esa agonía de querer que Dios te use, de tanto pedirle a Dios que me use, que me use, que me use, que me use, que me use. Yo nada más le decía, Señor, úsame. Y esa noche tuve un sueño con Dios, donde Él me decía a mí, escuchando una voz, pídeme lo que quiera. Y yo le dije a Él, que tú vayas delante de mí, Señor, en todo lo que hagas.